Bienvenido a los libros de Jorian. Capítulo 7. El parto. Albarracín. Día 2 después del Hum. 1:40 horas. Están dentro de los nichos, golpeando las lápidas. Un fuerte ruido y la comunicación se perdió. A esto siguió un incómodo silencio de la desconcertada Raquel, que con la mirada perdida parecía dudar entre tratar de recuperar el control sobre la emisión o cerrarla y centrar todos sus esfuerzos en Susana. En realidad no tenía dudas acerca de lo que debía hacer, pero si despedía el programa le tocaría enfrentarse a la ira de la jefa, la cual amenazaba con ser terrible. «Recupera la llamada», dijo finalmente a Carlos. Este marcó una y otra vez mientras negaba con la cabeza. Raquel, sin poder dejar de contemplar la agonía de Susana, de pronto se percató del prolongado silencio que estaban emitiendo. Finalmente ordenó al técnico que terminara de emitir la grabación del otro día. Se arrodilló junto a su sudorosa compañera, tratando de consolarla, acariciando su frente, incapaz de explicarse qué le estaba ocurriendo. La voz de Carlos se oía de fondo, como en otra dimensión o en algún lugar terriblemente lejano, disculpándose con la audiencia y anunciando que a continuación se emitiría la última parte del programa Apophis. Susana arqueó la espalda de dolor y contempló largamente a Raquel. En su mirada no había reproche, más bien una muda súplica. Realmente estaba sufriendo. Apenas podía articular palabra. Las mandíbulas apretadas y sus manos en el vientre. Sus ojos apenas miraban. La imagen de Raquel se había desdibujado suavemente ante sí. El dolor la invadía. Solo una imagen, fija del techo, desenfocado, diluido, como una acuarela con demasiada agua. «Llama al médico», pidió finalmente Susana. Aún Carlos se contemplaba la escena como una especie de estupidez bovina, de alguien incapaz de ser resolutivo, de tomar decisiones o de hacer algo adulto con su vida. A pesar de eso, tras las palabras de ella, como un resorte, volvió a descolgar el auricular y llamó. Afortunadamente, meses atrás había decidido anotar todos los números de teléfono importantes y fijarlos con celo en la mesa, junto al teléfono. Una guarrada, habían opinado ellas, pero él, harto de buscar en la agenda cada vez que Susana le urgía a que llamara al alcalde o a quien fuera, había encontrado en esa acción un método rápido de responder con la suficiente velocidad a las exigencias de ella. Tras lo que parecía una eternidad de señales telefónicas, por fin al otro lado se descolgó el aparato. «¿Doctor Eugenio?», balbuceó Carlos con tono suplicante y desesperanzado. «Sí», estalló una vez ronca y carraspeante el otro lado. «Necesitamos su ayuda en la radio». «¿Qué ocurre?» «Susana, parece que pasa algo con su bebé». La voz de Carlos sonaba ahora algo más animada, tratando de transmitir la sensación de una gravedad extrema al doctor, como queriendo hacerle ver, sin más palabras, que para ello sería imposible abandonar la radio y que debía ser él el que acudiese allí a toda velocidad. «Oh, Dios mío», respondió por fin el doctor tras un breve y tenso silencio. «¿Qué le ocurre?». Tras lo cual el técnico transmitió la escena que tenía ante sí lo mejor posible, poniendo un marcado énfasis en lo que consideró un dolor insoportable y un peligro para la criatura. «Voy corriendo», sentenció por fin Eugenio. «Tenga cuidado», advirtió Carlos. «¿Cuidado?», respondió el otro lacónicamente, como si de pronto aquella palabra le pareciera la más tonta del diccionario. Carlos iba a protestar,
pero el doctor colgó al otro lado de la línea. ¿Podría ser que no se hubiera enterado de nada de lo ocurrido? Intentó llamar de nuevo, una y otra vez, pero fue imposible. Posiblemente el buen hombre había agarrado su maletín y se había lanzado a la calle en pijama. Al fin y al cabo, Albarracín es un pueblo pequeño, y apenas separaban su casa del estudio escasos 300 metros. Carlos trató de imaginarlo recorriendo el espacio que lo separaba como si fuera un velocista, con su pijama de rayas, su maletín de doctor y sus pantuflas. Como si solo por eso pudiera hacerle correr más, casi transportarlo hasta allí con su pensamiento. ¿Sería consciente aquel hombre de lo que estaba ocurriendo? ¿Cómo iba a serlo si ni siquiera ellos tenían ni idea, a pesar de que encerrados en la emisora fueran los responsables de dar las noticias? No, Carlos no habría sido capaz de explicar qué estaba ocurriendo, pero sí al menos de afirmar que aquello era extraño y muy grave. Contemplaba la puerta, esperando que de un momento a otro el doctor llamara impaciente. Estaba preparado para saltar como un resorte, abrir y estrechar agradecido la mano de Eugenio. Pero nada de eso ocurría. En su mente, el velocista ya tendría que haber llegado, pero quizá había calculado mal la rapidez del doctor, e incluso había sobreestimado la importancia que aquel había otorgado al caso. Quizá no había cogido el teléfono sencillamente porque estaba vistiéndose, y quizá después de hacerlo, incluso se había permitido el lujo de prepararse un café soluble antes de abandonar su casa. Se sintió tentado de llamar otra vez, pero algo en su interior se lo impidió. Preferiría seguir imaginando al velocista recorrer de nuevo la distancia después de tomar un estimulante café que llevarse la decepción de que al otro lado el bueno de Eugenio volviera a descolgar el aparato y quizás así incluso retrasar su aparición en el estudio. Por fin se escuchó la puerta, alguien llamando con impaciencia al otro lado, casi con desesperación. Carlos se sintió bloqueado. Había algo en aquella llamada que heló su sangre. Quizá Eugenio se hallaba en un grave peligro, o quizás simplemente la urgencia del caso le había hecho llamar de esa forma tan poco humana. Raquel le contemplaba apremiante e interrogante, con algo de severidad, como diciendo: ¿por qué no mueves tu culo?, mientras seguía sosteniendo la cabeza de una agónica Susana. Eso le dolió en el alma. Por primera vez se centró en ella, su rostro níveo de eterna adolescente, y ese cierto aire de rebelde, sus delicadas manos y su mirada profunda e intimidante. Raquel no era un ser humano, era como una especie de ser de otro mundo, alguien cuya naturaleza estaba tan alejada de la de los hombres que la convertía prácticamente en una diosa. ¿Qué habrá tras esa mirada? ¿Qué pensamientos encierra? ¿Cómo le consideraba a él? Sabía que nunca se sentiría digno de ella, y probablemente le transmitiera esa sensación y con ello le hiciera real. ¿Qué hay tras la mirada de Raquel? ¿Qué encierra esa inteligencia? Su mente, su alma. De pronto recordó la canción de Extremoduro. Ella era una flor del mar, yo un delfín tras un velero. Ella se levantó por fin, harta al parecer de esperar a que él reaccionara. Solía sufrir esa clase de bloqueos, que posiblemente le convertían a los ojos de los demás en la criatura más torpe e inútil de la tierra. Así al menos le había llamado Susana repetidas veces. Raquel giró el pomo de la puerta. Eugenio, al otro lado, se dispuso a entrar. Pero de pronto la puerta se abrió violentamente, chocando contra la pared. Ella salió repelida hacia atrás, con mirada de horror, y tras la puerta no estaba el doctor, sino una criatura de pesadilla. A todas luces parecía un anciano muerto. La criatura contemplaba a la locutora,
que había caído al suelo y que, paralizada, veía con estupor su cenicienta faz. Su cuerpo, desnudo, macilento, blando, avanzaba hacia ella con un enfermizo sonido que provocaba las plantas de sus pies cada vez que se pegaban y despegaban del suelo. Su mirada, gélida, vidriosa, lechosa y ausente, no transmitía nada, como si no hubiera ninguna inteligencia al otro lado. Sin embargo, una férrea voluntad le hacía avanzar paso a paso hacia Raquel. Su rostro, descarnado de las zonas blandas, dejaba ver una dentadura incompleta y tintada por los fluidos de su propia descomposición. Su nariz había desaparecido del todo, dejando la vista en su lugar dos orificios que hacían traslucir angustiosamente la calavera que su piel mugrienta cubría. Ya se abalanzaba sobre una Raquel cuya mirada, rota de terror, consiguió sacar por fin de su estupor a Carlos. Raquel estiró sus brazos, como tratando de protegerse desde el suelo, a escasos centímetros de la agonizante Susana, que apenas se daba cuenta de lo que estaba ocurriendo. La abominación estiró sus brazos hacia ella, con la intención de tomarla. Un grito salvaje atrajo la atención de todos, incluso la de la pobre Susana. Carlos se lanzó sobre la horrenda criatura blandiendo su silla, con la que la golpeó, que tras recular acabó con su espalda en la pared. Raquel retrocedió, aterrada hasta dar con Susana, y ambas se abrazaron. Durante un terrible instante, la abominación miró a Carlos, y éste miró a la muerte. Sentía la debilidad de unas rodillas que temblaban terriblemente, pero cuando la criatura por fin arremetió contra él, blandiendo aún la silla, la empujó hacia la calle, y con otro fuerte grito golpeó su cabeza una y otra vez, mientras ésta trataba desesperadamente de alcanzarle, completamente ajena al dolor. Tras el primer golpe, una de las patas se rompió. El segundo golpe fue asestado con una gran fuerza, y la rabia desmedida de quien de pronto ha descubierto su propio valor, quebrando su espina dorsal a la altura del cuello. A este siguió otro, y muchos más, hasta que la criatura cayó al suelo, y él, exhausto, se apoyó sobre uno de los palos de la silla, ahora destrozada, para tomar aliento. La abominación, hecha en manojo sobre el suelo, incapaz ahora de levantarse, parecía tratar, a pesar de todo, de alcanzarle con sus manos. Carlos contempló su palo con forma de estaca, y recordando aquellas viejas películas de serie B que vio de niño, la alzó con ambas manos, recortándose su figura contra la luna, y proyectó una terrible sombra sobre el frío pavimento. En su rostro, terrible, decidido, solo un momento para una fugaz duda, y después la estaca cayó con una fuerza rabiosa, destrozando el cráneo de la criatura, que quedó inanimada por fin. Carlos contempló horrorizado su hazaña. Alzó la vista para contemplar la maldita luna, de luz macilenta, que desde arriba parecía reírse de su terror. Volvió la vista atrás, hacia la puerta abierta de la vieja casa, que servía de emisora desde que murieran los padres de Susana. Dedicó una última mirada al final de la calle, en busca de Eugenio, y como no le viera, entró por fin cerrando tras de sí. Susana y Raquel estaban abrazadas, medio incorporadas, observando con pavor la puerta, hasta que Carlos hizo de nuevo su aparición y la cerró tras de sí, momento en que Susana volvió a entregarse a sus dolores, arqueando su espalda y maldiciendo. «Atento, a ver si viene Eugenio», dijo Raquel. Habría preferido enviarle en su busca. La necesidad era muy grande, pero después del horror que habían presenciado, no podía pedirle tal cosa. Además, de pronto, su presencia la hacía sentir segura, y algo dentro de sí le hacía advertir que era necesario allí. Quizá fuera una intuición, quizá solo miedo. Carlos abrió la puerta y apenas asomó la nariz, oteando a un lado y a otro, atento a saltar hacia atrás, cerrando la puerta si fuese necesario.
Mientras tanto, Raquel atendía lo mejor que podía a una Susana que no paraba de llorar y gemir, mientras sus manos se cerraban con fuerza sobre su vientre. De pronto, la mente de Raquel se nubló, pues aquella situación le pareció una especie de parto siniestro en el que el niño no estuviera listo para nacer. Su mente fue atravesada como un flash por la imagen de la abominación que momentos antes había tratado de atraparla, y ahora imaginaba a la criatura dentro del vientre de Susana, abriéndose paso hacia afuera. «¡Están haciendo!», gritó Susana, como adivinando su pensamiento, y ambas se miraron un instante con horror. «¡Ayúdame, Raquel! ¡Ayúdame, te lo suplico!». Puede que esa fuera la primera vez en que esa mujer hubiera suplicado la ayuda de otro ser humano, al menos sí que era la primera vez que Raquel lo presenciaba. «Claro, no te preocupes, estoy aquí», trató de tranquilizarla a ella. Su excitada mente dio un repaso mental de todo lo que podría ser útil para una situación así. No había más de lo que había visto en películas. Nunca había presenciado un parto. Es algo que ella no deseaba. Ni siquiera le gustaban los bebés. Ni su tierno olor, ni nada relacionado con ellos. «Siempre de eso no tenemos», murmuraba mientras se movía como desorientada por toda la casa tratando de reunir determinados objetos o simplemente alejarse de la situación, como si el hecho de no presenciar aquello pudiera conseguir mágicamente que no ocurriera. «¡No hay tiempo!», gritó Susana angustiada. Carlos miraba con nerviosismo hacia atrás, a la atemorizada Susana y a Raquel, que ahora se aproximaba a ella a toda velocidad. Después volvía a otear la calle en busca del maldito médico, pero este no llegaba. ¿Se habrá vuelto a dormir? ¿Se habrá topado con alguna otra abominación? ¿O sencillamente vería aparecer su robusta silueta, recortada contra la luz de la luna de un momento a otro? Raquel levantó el vestido de Susana hasta la altura de su vientre, encontrando bastante sangre. «Necesitamos gasas». Con una tijera cortó sus braguitas, ennegrecidas, con algunos borbotones. La habitación entera dio vueltas ante sus ojos. Finalmente, su mirada se fijó en la mirada de su compañera, clavada en ella, suplicante, espantada ante la expresión de Raquel. Esto hizo que se centrara. Un estremecedor grito rasgó la garganta de Susana. Carlos se encogió de terror en el umbral de la puerta, espantado ante la idea de atraer a más criaturas como aquel anciano, incapaz de sondear el valor que le quedaba para volver a repetir una hazaña semejante. Susana arqueó su espalda una vez más. Raquel retrocedió horrorizada. Algo asomaba entre sus piernas, algo pequeño y grotesco, ennegrecido por la sangre, que pronto fue expulsado y cayó al suelo emitiendo un sonido sordo y húmedo. Susana, tumbada sobre su espalda, aparentemente relajada, gemía y sollozaba sin parar, como si no necesitase ver la escena que ahora horrorizaba a su compañera para saber qué estaba ocurriendo. Por un momento, Raquel temió que aquel bebé, en pleno proceso de formación, expulsado de forma tan trágica, de pronto se moviera como lo había hecho antes el anciano de la puerta. En ese terrible momento se echó hacia atrás y se dispuso a correr hacia Carlos. Pero después, al ver que la pobre criatura no tenía ni un suspiro de vida, y viendo el desconsuelo a que se entregaba Susana, corrió a abrazarla y consolarla. «Debo salvar a Susana, comprobar si sigue sangrando y tratar de cerrar la hemorragia». La sola idea de algo así la hacía marear de nuevo. No sabía siquiera cómo comenzar. «¡Mierda!», dijo Carlos cerrando la puerta y apartándose de ella de un salto como si quemara. Su expresión de horror contrastaba con la mirada terrible y decisiva que había adoptado momentos antes. «¿Qué ocurre?», preguntó Raquel, a quien le parecía increíble que su situación pudiese seguir empeorando. «¡Mierda!», es lo único que acertó a decir Carlos, contemplando la puerta con el más vivo terror pintado en su rostro.
Estás escuchando una obra artística original. Todo lo que puedes oír aquí son historias que he creado yo, o en su caso, he traducido yo, y desde luego he dramatizado yo. Toda mi obra, aquí expuesta, está protegida por los derechos de autor. ¿Quieres disfrutarla? Escúchela aquí, o en mi página web. ¿Quieres difundirla? Divulga los enlaces de iVoox, de YouTube, o de mi página web, o de donde sea. Ayuda a este escritor indie, sin medios, a divulgar su obra. Y recuerda que todo mi trabajo, todo lo que ves, todo lo que oyes, todo, lo he producido yo solo. Apóyame.